La consigna 2 sobre recta tangente, donde ustedes tienen que calcular tanto la tangente como la normal, tienen otra función a derivar, ¿sí? Y obviamente les doy como dato el valor de x sub 0, ¿sí? Bueno, vamos a proceder de la misma forma que hicimos el ítem número 1, donde calculan la recta tangente primero, ¿sí? Y luego la recta normal, porque la tangente depende, la normal depende de la tangente, ¿sí? Bien. Nosotros sabemos que por definición, ¿sí? Práctica, la pendiente de la recta tangente a una función f de x en el valor x sub 0 es la derivada de f de x en dicho punto. Entonces yo para tener la pendiente de la recta tangente voy a tener que empezar derivando la función, ¿sí? Luego la especializo en el punto. Todo surge de saber tener incorporada esa definición. Ahora, yo tengo esta función a derivar, ¿sí? Esta ecuación, y sucede, vamos a escribir f de x aquí, ¿sí? Que tengo el logaritmo y adentro tengo una división de funciones de x. Entonces, ustedes ya saben que vamos a derivar mediante la regla de la cadena, donde la primera capa es el logaritmo natural y la segunda capa es lo de adentro. Pero cuando hagamos la derivada de lo de adentro, necesitamos identificar que se deriva mediante la regla de división. ¿Quién es u y quién es b? U es el numerador, b es el denominador, ¿sí? La derivada de u es 1 y la derivada de b es 3, ¿sí? Dicho esto, hacemos la derivada de f de x. Tienen que recordar la regla de división, ¿sí? Por favor, recuerden la derivada, la regla de división. Suelen olvidarse mucho del b cuadrado abajo. Entonces, arranco realizando por regla de la cadena la derivada del logaritmo natural. Es 1 sobre el argumento del logaritmo natural. Y posiblemente esta expresión matemática les ocupe a ustedes 1, 2, 3 renglones de la hoja, 3 renglones de la hoja. ¿Sí? Escriban esto en 2 renglones por separado. Luego escribo por para hacer la derivada del interior del logaritmo, ¿sí? La siguiente capa. La siguiente capa es la regla de división, así que comenzamos. La derivada del primero por el segundo sin derivar, 3x menos 1. 3x menos 1. Menos el primero sin derivar por el segundo derivado, es decir, menos x por 3. Pero en realidad no voy a escribir x por 3, voy a escribir 3x. Ya ustedes ven que este 3x con este 3x se puede cancelar y nos queda un menos 1. Abajo necesitamos escribir lo que era b, pero al cuadrado. Así que escribo paréntesis y lo elevo al cuadrado. Atención acá. Esto, por división de fracciones, el denominador de esta fracción, 3x menos 1, pasas al numerador, ¿sí? Y el que no recuerda esta cuestión, por favor, tiene que tener presente lo siguiente. Aquí nosotros tenemos una línea divisoria principal, aquí tenemos el 1/2, esto yo se los expliqué a comienzo de año cuando trabajábamos con fracciones, porque no se utiliza en matemática la multiplicación cruzada para la división, se utiliza esto. ¿Qué hacemos con el 1/2? El 1/2 viene acá, baja un renglón nada más, pero no lo damos vuelta. Lo que sí ocurre es que vamos a poner por. ¿Y por qué es llamativo esto? Y porque yo tengo una división y de repente pongo por. Claro, pero vos pones por y esta fracción da la vuelta, 4/3. Esto es lo que se usa en matemática, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen acá en este caso es justamente eso. En vez de tener el 1/2, ustedes acá tienen el número 1. ¿Sí? Fíjense, ustedes tienen el número 1. Y acá abajo tienen una expresión matemática que forma una fracción. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, no le hagan caso. Aquí este 1 queda como está. Y quien pasa arriba es el 4. ¿Vieron? ¿Sí? Este es el denominador de la fracción del denominador y pasa a ser el numerador de la expresión. ¿Sí? Bien. Dicho esto, ustedes observan que 3x menos 1 pasa al numerador y que esta expresión matemática se simplifica con el cuadrado del otro denominador, porque tienen la misma expresión pero elevada al cuadrado. Hay que verlo, eso hay que verlo, ¿sí?
Tienen 3x menos 1 arriba y un 3x menos 1 al cuadrado abajo. El cuadrado se cancela con una de las expresiones. Finalmente tenemos, ¿sí?, a la derivada de nuestra función. Voy a escribir acá para mejor comprensión de ustedes que estamos derivando f de x, ¿sí? Y ahora, habiendo derivado f de x, necesitamos la pendiente. ¿Que de qué se trataba? Especializar el número x sub 0 en la derivada, ¿sí? Bien, cuando yo obtengo esto, la f' en un medio, implica reemplazar el 1 medio acá en la x y acá en la x. 3 medios por 1, 3 medios. 3 medios menos 1, eso da 1 medio. 1 medio por 1 medio, 1 cuarto. ¿Y qué pasa? Otra vez lo mismo que estamos viendo. Tenemos una división, y esto es importante que ustedes entiendan, que el lugar que ustedes están colocando, la línea divisoria principal, tiene que estar a la misma altura que el igual, si no, la cosa cambia. Y créanme que cambia. Escriben esto mal y significa otra cosa. Entonces el 1 cuarto se da vuelta y al final resulta que la pendiente de nuestra recta tangente es menos 4. ¿Se entendió? Por concepto de derivada, por interpretación gráfica de la derivada. Ahora nos está faltando, si esta es la expresión hasta el momento de la recta tangente, nos está faltando la ordenada al origen. ¿Cómo hago? Bueno, si ustedes tienen x sub 0, que es 1 medio, necesitan el valor de y. El valor de y sale, recuerden que f de x es sinónimo de y, sale de reemplazar el valor 1 medio acá adentro. Entonces, para tener el punto y poder calcular así la ordenada al origen, yo vengo y trabajo sobre f, nuestra función especializada en 1 medio. Logaritmo, y acá arriba teníamos una x, entonces yo puse 1 medio. 3x menos 1. Ahora la x es 1 medio. Esto es 3 medios. Bien, lo tengo acá escrito. 3 medios menos 1. Hacen la cuenta y eso es 1 medio. ¿Cuánto es 1 medio dividido 1 medio? Se simplifica, ¿sí? Da 1. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 es 0. Esto posiblemente ustedes no lo recuerden, no lo hayan trabajado nunca. Por eso, en las actividades, inclusive en la de acreditación, yo a los alumnos les recordé en la consigna que el logaritmo de 1 es 0, para que no utilicen calculadora porque en ese día no lo pueden tener, ¿sí? Ustedes no sabían de esto. Yo no lo puedo suponer, así que por las dudas les dije, recuerden que el logaritmo de 1 es 0. Hemos calculado entonces el valor de la función en 1 medio, es 0. Es decir, que nuestra y, cuando x vale 1 medio, nuestra y vale 0. Ya tenemos el punto. Con el punto calculo la ordenada al origen. Buenísimo. Reemplazo, quedó mucho más sencilla que lo anterior. Despejo la ordenada al origen. La recta tangente de esta función en el valor 1 medio es menos 4x más 2. ¿Sí? Esta parte es muy importante. La y de la tangente es importante. ¿Cómo calculamos la recta normal? Bueno, empezamos por la pendiente. La tangente tiene pendiente menos 4. Calculemos la inversa y la opuesta. La damos vuelta y le cambiamos el signo. 1 cuarto. La pendiente de la recta normal es 1 cuarto. ¿Cómo calculamos la ordenada del origen? Con el punto, que ya calculamos. 1 medio punto y coma 0. Reemplazamos el valor de x, donde teníamos x, ¿sí? Acá. Y calculamos y, donde tenemos, y reemplazamos y, donde tenemos la y de la normal. ¿Por qué? Porque la recta normal y la recta tangente pasan por este punto. Por ende, podemos usarla en ambas ecuaciones. Calculo la ordenada del origen y hemos logrado la recta normal, la ecuación de la recta normal. ¿Estará todo bien esto? Venimos a GeoGebra y graficamos nuestra función. Yo hice un corte del gráfico, ¿sí? Ustedes verán que la función es la del color celeste, tiene dos tramos, ¿sí? Tiene un tramo es este, el otro tramo es el que está en el tercer cuadrante, pero el punto que yo les di era 1 medio, punto y coma 0, está acá.
Y observen que la recta normal y la recta tangente pasan por ese punto, por el 1/2 punto y coma 0. La recta tangente y la recta normal se intersectan y forman un 90 grados. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes ven que la recta tangente intersecta la función, pasa por un punto, y la normal es perpendicular a ella en dicho punto. ¿Sí? Bien, no se asusten, siempre les voy a indicar que el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? La cuestión es, la gracia es que ustedes puedan simplificar, llegar a estas cuestiones, inclusive como la actividad número 1 también, que por ahí tengan una ordenada al origen que sea el logaritmo de un número, y no colapsen porque no trabajan con un número concreto. ¿Sí? Tratar de acostumbrarse a que el logaritmo de 3 es logaritmo de 3 y no buscar expresarlo en números decimales. ¿Sí?